Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan del Cielo. Les saluda su hermana en Cristo, Berta Márquez. ¿Me acompaña? Margarita Altamirano, su hermana en Cristo, quien también le da la bienvenida a Esperanza Radio, una emisión más de estos programas que llevamos a cabo con todo el amor para ustedes, de Pan del Cielo, bendiciones derramadas sobre todos y cada uno de ustedes. Y como siempre les decimos, mis amados, a la mano tengan un cuaderno, lápiz, pluma, lo que tengan a la mano para que tomen datos y puedan ustedes comprobar que lo que hablamos es únicamente vertido en la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, el Salvador y Redentor, el Señor de los cielos, ¿verdad, mi hermana? Amén. Gloria Así a Dios. es. Pues iniciamos con una oración, hermana, poniéndonos en manos de Dios, que sea Él guiándonos en todo momento y como siempre basado en su bendita palabra. Es por eso que les invitamos a tener a mano la escritura para que estén comprobando que todo está basado en su palabra. Amén. Hacemos la oración. Bendito seas, Padre Santísimo, porque una vez más a ti te ha placido, Señor, regalarnos un día más de vida. Gracias te damos por ello, Señor, porque nos has levantado en vigor, en fortaleza, con salud, Señor, en dominio absoluto de todos nuestros sentidos, los cuales, Señor, todos y cada uno de ellos sirvan para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, porque cuántos hay que aún deseándolo, Padre Santo, y con planes para llevarse a cabo, tú les has llamado a tu presencia, pero has tenido a bien, Señor, hoy regalarnos un día más. Que este sea, Padre Santísimo, en verdad para alabar y bendecir tu nombre y hacer lo que estamos haciendo, Señor, ensanchando el camino para que los demás vengan por el buen camino, no importa que sea estrecho, Señor, pero es el camino de salvación directo a ti. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Todo esto, Señor, lo llevamos ante tu presencia en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Y te damos gracias, Padre Santísimo, porque no estamos solos, no estamos huérfanos. Bien dijiste tú que nos convenía que fueras hacia arriba por el Padre, porque vendría el Consolador, tu bendito Espíritu Santo que está con nosotros día y noche, Señor, para recordarnos todas y cada una de las cosas que tú ya nos habías dicho y que no nos olvidemos que tú estás a un lado nuestro para ayudarnos, a través del cual, mi Dios bendito, te decimos amén y amén. Amén. Y es de verdad, para mí siempre satisfactorio recordarles que no estamos solos, que el Espíritu Santo está al lado suyo, al lado nuestro, para siempre estar cuidándolos. Amén. Y lo tenemos tan descuidado, entonces hablemos con Él como si fuera en verdad el amigo que siempre has deseado tener, porque lo es verdaderamente. Está contigo día y noche, solo es de que tú le des la entrada en tu vida. El Espíritu Santo está ahí. Así es, el amigo fiel que no nos abandona. Así Bendito es. sea Dios. Y pues iniciamos con este tema que Dios nos ha dado, un hermoso tema como todos los que Él nos da. Y esto les invito a abrir sus escrituras en Romanos 10:14 y lo hemos titulado ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán? ¿De quién es la responsabilidad? Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios, esta porción, así es. Está en Romanos 10, versículo 14 y dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay tres preguntas muy claras que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? Aquí nos dice muy claro para lo que no pueden hablar cuando no se les ha hablado de Él. Se está refiriendo al Señor, de su palabra. ¿Y quién les ha hablado? ¿Quién les ha predicado? ¿Cómo vas a poder hablar
si no has escuchado del Evangelio, si no has escuchado ese mensaje de salvación. Ahora la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de predicar este Evangelio? Y esto nos lleva a la palabra de Dios en el mandato que nos ha dado. Y que aquí nos dice que la responsabilidad es de todos nosotros. Todos tenemos ese mandato, el de predicar de la palabra de Dios. Porque no puede decir, yo no, a mí no me corresponde hablar de la palabra de Dios. Yo no sé cómo hablar de la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice, vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 15, y dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos está diciendo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquí nos está mandando que prediquemos de la palabra de Dios, para poder esas personas tener el conocimiento del mensaje de salvación. ¿Cómo van a predicar ellos si nunca se les ha predicado, verdad, hermana? Nunca se les ha hablado, exactamente. Nunca se les ha dado este mensaje. Muchas veces por temor, por vergüenza, nos quedamos callados. Muchas veces el Señor nos redarguye, como dice usted, a través del Espíritu Santo, y nosotros hacemos oídos sordos. No, Señor, yo no puedo. Señor, yo no. ¿Cómo? Aquí, enfrente de todos, en medio del público, aquí en la calle, no. Nos negamos a dar ese mensaje. Y no sabemos si es la última oportunidad que tiene esta persona de escuchar el mensaje de salvación. ¿O tú de darlo? Exactamente, o nosotros de darlo. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, la obra del Señor no se va a detener porque nosotros nos quedemos callados. Si el Señor nos está dando esa oportunidad de compartir de su palabra y no lo hacemos, utilizará a otra persona. Pero el mensaje va a ser dado, porque tiene que ser dado ese mensaje a toda criatura, como lo dice aquí en su palabra, en todo el mundo, hasta el último rincón va a llegar el mensaje de salvación. Así es como debe de ser. Así es que tenemos todos la responsabilidad de compartir de la palabra de Dios. Amén, así es. Bendito sea Dios. Adelante, hermana. Así es, tal y como les dice mi hermana, como pues, enfocándose en este versículo de Romanos 10:14, pero para poderlo comprender es necesario, muy necesario leer todo el capítulo, ya que nos habla exactamente sobre lo que ella les está diciendo. Habla de la salvación. Para todos los que puede haber salvación, tienen primero que haber habido un rechazo. Amén. Y este capítulo nos habla del rechazo del evangelio de salvación por medio de Jesucristo. Vamos a desglosarlo a grandes rasgos. Romanos 1:10, del 1 al 3, nos habla de la negativa de someterse a la justicia de Dios. Hermanos, el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración a Dios es para salvación. Por ello es que les está hablando mi hermana precisamente sobre este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es el versículo clave, pero para entenderlo tenemos que entender que el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración a Dios es para salvación, porque estamos ignorando la justicia de Dios y estamos procurando establecer nuestra propia justicia y no nos sujetamos a la justicia de Dios, porque estamos haciendo, cuando no estamos sometidos a la justicia divina, a nuestro Señor, estamos haciendo nuestra propia voluntad, mi hermana. Así ¿No es así? Así Porque es. no se puede llegar a Jesús sin la información correcta sobre el Evangelio, pero también la información por sí sola no es suficiente para salvar a nadie, porque debe de haber una sumisión radical a la justicia de Dios, poniendo de lado nuestra propia justicia, haciendo que nosotros reconozcamos que es
Él en quien está todo el poder, no en nosotros, como estamos claro que por no. costumbre hacerlo. Creemos que en nuestras propias fuerzas vamos a hacerlo todo. Por eso es tan importante este versículo, que demos a conocer el plan de salvación de Dios. Y vámonos a Romanos también igualmente 10, pero del 14 al 8. Vemos el contraste entre la justicia de Dios y los intentos de nuestra justicia. Mis amados hermanos, debemos creer y ver que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Moisés mismo se escribió: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello, para la justicia que es por la fe. Dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mis hermanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Anhelamos con todo nuestro corazón que todos comprendamos que la justicia que es por fe está basada en Jesús y que no tenemos que trabajar para obtener a Jesús. No es como si pudiésemos subir al cielo y descender al abismo para obtener a Jesús. No, mis hermanos, nosotros, porque creemos, ya lo recibimos. Amén. De esto se trata este programa, esta plática, en que usted conozca que estamos aquí precisamente para darles a conocer el Evangelio. Así es, bendito sea Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir de lo que se nos ha dado? El Señor nos ha dado la palabra, nos ha dado el conocimiento de entender, de comprender ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor que fue dado a nosotros, que fuimos rescatados, y por lo tal también debemos de compartir de esta palabra. ¿Cuántos estamos dispuestos a hablar del mensaje de salvación a todo aquel que está necesitado de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo, fortaleza, en medio de este mundo de tribulaciones, de angustia, de desesperación? Debemos de ser, ¿qué podría decir la palabra? Empáticos con este dolor, con este sufrimiento de estas personas. Nosotros ya lo vivimos, ya lo experimentamos y lo seguimos viviendo en muchas situaciones que seguimos pasando, pero tenemos el consuelo de que conocemos el poder de Dios y que el Señor, como dice usted, no nos abandona, que nos ha dejado al Espíritu Santo como consolador y guía. Y es por eso que me gustaría llevarlos a esta palabra que está en Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16, donde habla de la sal de la tierra y la luz del mundo, lo que somos nosotros. Dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más de nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y en el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos menciona la sal que somos nosotros, la que pone el sabor, la que comparte de la palabra de Dios. No podemos guardar eso que se nos ha dado. También nos menciona como la luz del mundo. En este mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, somos la luz del mundo. Se nos ha dado esta palabra que alumbra al mundo, que alumbra las tinieblas de esas personas que están viviendo en oscuridad. Tenemos que compartir de esta palabra para que alumbre esas vidas que están perdidas en este mundo de oscuridad. No podemos permitir que se sigan perdiendo almas, que se sigan extraviando entre tanta tentación, entre tanto pecado, cuando conocemos nosotros la salvación que se nos ha dado para compartir. Amén, así es. Y si te está diciendo que eres la luz y eres la sal de la tierra, también nos dice
que en ti está la palabra. Amén. Está en tu boca y está en tu corazón. Amén. En lugar de ir a grandes distancias, mis hermanos, para alcanzar la justicia por la ley, que no es así, podemos recibirla inmediatamente. La justicia por medio de la fe, al poner nuestra confianza en la palabra del Evangelio. Amén. Gracias, Señor, porque en verdad no solamente nos dices quiénes somos, sino lo que tenemos que hacer. Y es lo que estamos haciendo, llevando hasta ustedes, hermanos, hermanas, de verdad, esta palabra, para que ustedes mediten en ella, para que vean que en realidad tenemos un Padre todopoderoso, amoroso, que está en verdad esperando que tomes la decisión de allegarte a Él. Y no solamente tú, sino que también pongas a salvo a tu familia, que empieces a orar, porque todos y cada uno de ellos, generaciones futuras, también puedan ser salvas. Tenemos la oportunidad en este momento, en verdad, de levantar oración por todos y cada uno de ellos, para que al igual que como nosotros hemos sido apartados y escogidos por nuestro Señor, porque no es casualidad que estemos en este momento aquí, No. y tampoco es casualidad que estés orando y poniendo en las oraciones, por medio de las oraciones, a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones futuras, y piensas a futuro, ponerlas en las manos del Señor, porque estás reconociendo en este momento que únicamente a través de el Creador del universo es que podremos accesar a esa salvación eterna. Amén. Eterna. Así es, bendito sea Dios. Y miren cómo dice en Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. ¿A quién ha puesto? A nosotros. A nosotros que conocemos de la palabra de Dios, vuelvo a repetir, del mensaje de salvación. Tenemos esa responsabilidad de compartir de la palabra, compartir este mensaje. No podemos quedarnos callados, como dice en su palabra, ser luz y escondernos para no alumbrar. Al contrario, tenemos que salir y alumbrar, compartir de esta palabra a todo aquel que Dios ponga en nuestro camino. No hacer distinción, no que este me cae bien, este no. Este es rico, este es pobre. No, el Señor nunca hizo distinción. ¿Quiénes somos nosotros para hacer distinciones? Tenemos que compartir del Evangelio a toda criatura. Así lo dice Él. Bendito sea Dios. Así es que no niegues la dicha de compartir este mensaje. Porque también muchas veces decimos, es que yo no sé qué decir, yo no sé qué de compartir, yo no sé cómo hablar. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Que Él ha prometido que hablará por nosotros. Exactamente. Amén. Así lo hace el Señor. De tal manera que nosotros no tenemos que tener el gran conocimiento o el título. Simplemente un corazón dispuesto a servir al Señor. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. A usarnos para llevar y todas las promesas que a través de su bendita palabra nos dice. Prosiguiendo con este mismo capítulo de Romanos 10, en el 9, del 9 al 13, nos habla de cómo es obtenida la justicia de Dios por medio de la fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Solamente necesitas hacer eso. Mis amados, la justicia de Dios no es obtenida por obras, como ya Pablo lo dejó bien claro, pero si lo obtenemos al confesar y creer en la persona y obra de Cristo Jesús. Recuerden, tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca, porque estas dos palabras juntas, creer y confesar, resultan en justicia para ti mismo, pero también para salvación. Y de igual manera, en el 14 y 15 nos habla de la necesidad de predicar el Evangelio, lo que tan atinadamente mi hermana les está diciendo. Pablo observa y sabe que todo se regresa en la predicación del Evangelio y que los predicadores deben ser enviados por Dios y por nuestra comunidad cristiana. Usted tiene la obligación de ir y hablar primeramente a su casa. Amén. Para que sea salva.
mis amados, Dios bien pudo haber escogido a cualquiera o cualquier medio para hacer que llegara el evangelio de salvación. Claro que sí pudo enviar mensajeros angelicales o puede obrar directamente sin un predicador humano. Amén. Sin embargo, la manera normal de Dios para atraer a las personas a Cristo es y sigue siendo por medio de la predicación del evangelio. Por eso, nuevamente, el enfoque está en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel del que no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Necesitamos que lo ponga en su corazón. De verdad, se lo grabe en la mente, lo medite, lo reflexione y diga, tengo este bendito mandato, porque en verdad es una bendición llevar la palabra del Señor a otras personas. ¿Quiénes son los primeramente bendecidos, mi hermana? Nosotros mismos. Qué hermoso, como dice Nosotros la hermana, mismos. qué hermoso tener esa responsabilidad. Pero también, poniéndolo de esta manera, tenemos el compromiso, el deber, pero también tenemos el honor. Es un honor, es un privilegio, es una bendición ser instrumentos en las manos de Dios. Es un privilegio que no todos lo tienen. Y si nosotros tenemos esa bendición, ese privilegio, pongámoslo en acciones. Pongámoslo en acción. Porque el Señor, como les he dicho anteriormente, no va a detener su obra porque nosotros no lo hagamos. Utilizará a otra persona. Pero si nosotros somos de bendición, somos bendecidos con este mandato, aprovechémoslo. Aprovechémoslo y compartamos de esta bendición. Así como a nosotros nos fue predicado el evangelio, así como se compartió ese mensaje de salvación, hagámoslo nosotros también con otras personas. No seamos egoístas y nos quedemos con esa bendición. Porque también se nos pedirán cuentas. Claro que sí. Se nos pedirán cuentas. ¿Por qué no lo hicimos? Y no va a haber justificación alguna. Se los aseguro. ¿O qué justificación podremos dar, hermana? ¿No sabía? ¿No pude? ¿No hubo a quién? Esos pretextos solamente aquí en la tierra. Entonces, nada más nos servirán, pero no delante del Señor. Debemos claro estar bien conscientes. Y qué bueno que les está diciendo de ello, mi hermana. Porque créame, que en los versículos Dios es tan sabio que nos pone no nada más el predicar, pero sino también lo contrario. Porque en el 16 y 17 de este mismo capítulo de Romanos 10 nos está diciendo y nos habla del rechazo del evangelio. ¿ah, sí? Sí, Claro que sí. Isaías profetiza, de hecho, este rechazo del evangelio en Isaías 53:10. Por ello es que le decimos, tenga a la mano un lápiz, una pluma, un cuaderno, lo que tenga, una libreta, para que tome nota y lo constate. En este versículo, Isaías 53:10, está enfatizando el rechazo del evangelio. Lo predice. Hermanos, no todos obedecieron al evangelio, por desgracia. Muchos no han creído en su anuncio y debido a que no han confiado en la palabra de Dios, no son salvos. No seamos de esos que esperemos sean muy pocos. No seamos de esos que estén en ese número. Mis amados, la fe salvadora viene por medio del oír, por oír la palabra de Dios. Y Romanos 10:18 nos dice que la palabra ha salido adelante, que por toda la tierra y hasta los fines de la tierra se han escuchado sus palabras. Nos habla de todo, pero nos hace énfasis en que tenemos que ir a hablar, predicar, dar a conocer el evangelio. Porque también viene otra parte que viene un poquitito más adelante, pero vamos a hablar después de ello. Nos está dando el compromiso, nos está dando el mandato de llevar el evangelio, pero también nos está diciendo qué sucede con aquellos que lo han rechazado y que no lo llevan a cabo. ¿No es así, mi hermana? Así es, les invitamos a que lean todo el capítulo de Romanos
para que entiendan el mandato que tiene el Señor para cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 10 nos habla de este mandato y nos habla también de las consecuencias de no hablar de este mandato. Por eso debemos de estar conscientes y tener muy claro cuál es la ordenanza del Señor y cuál es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos de compartir de este mensaje de salvación. Como hemos dicho anteriormente, es una bendición, es un mandato, es un honor y debemos de ponerlo en práctica. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y miren cómo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice así: que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos de estar exhortando, debemos de estar compartiendo del mensaje a tiempo y destiempo, en todo momento. No podemos decir, este no es el momento adecuado. Voy a buscar un momento preciso en que dé esta palabra. No, la palabra de Dios en todo momento debe de compartirse. En todo momento debes de llevar ese mensaje. El mismo Espíritu Santo te va a hacer hablar cuando menos lo esperes. Y tienes que hablarlo, tienes que compartirlo. Y eso yo lo tengo muy comprobado, que cuando menos lo espera uno, ya está uno hablando del mensaje de salvación. De hecho, antes de llegar aquí, yo lo pensaba predicar a una persona donde compré un café, pero el Señor me empezó a hablar y empecé a compartir, y esta persona dispuso su corazón y estuvo atenta a escuchar el mensaje. Y bendito sea Dios, porque nos sigue utilizando para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Y Dios bendiga a esta persona que dispuso de su corazón y su tiempo para escuchar este mensaje. Porque muchas personas, como dice usted, lo niegan, lo rechazan. No quieren saber nada de la palabra de Dios. Dios tome en cuenta y tenga misericordia de ellos. Así es. No, y es muy, muy claro el Señor. No deja nada al azar, no deja nada suelto, no deja nada que nos quede una duda a nosotros. Amén. Fíjense bien lo que dice en Romanos 10:19, dice, yo los provocaré a celos, porque sabía perfectamente que iba a haber quienes le rechazaran. Amén. Sí, porque sabía que estaba hablando a un pueblo insensato. Preguntémonos a nosotros mismos, mis hermanos, en este mismo momento, ¿en qué situación estoy yo? Ahora, en este instante, ¿cuál es mi posición delante del Señor? Amén. Y Romanos 10:20 nos dice que será hallado de los que no le buscan y que se manifestó a los que no preguntaban por él. Dios mío, de verdad, el Señor no deja nada al azar. El testimonio de estos profetas nos ayudan a entender de que no deberíamos estar tan asombrados del rechazo del Evangelio de Cristo Jesús, porque incluso si nosotros no hablamos, van a hablar las piedras. Así es. Y nos dice claramente, te está dando el mandato de llevar el Evangelio, pero también te está diciendo que va a haber quien lo rechace, pero también te está diciendo que nos va a provocar a celos a muchos, y también te está diciendo que hablará con aquellos que no lo estaban buscando. ¿Sí? Qué hermoso es el Señor. Así es. Nadie va a quedar exento de que se le predique el Evangelio, de que escuche. Y volvemos a repetir, ¿qué excusa vamos a poner ante la presencia de Dios cuando demos cuenta? No va a haber excusa. Todo mundo va a haber escuchado del mensaje de salvación. A todo mundo se le va a predicar de una u otra manera, pero van a conocer del mensaje de salvación. Hasta los que no deseaban escucharlo, lo escucharán. Y lo dice claramente en el último versículo, en el 21, dice, pero dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nos está hablando de las valoraciones de Dios acerca de un pueblo desobediente que rechaza al Mesías
Isaías 65:2 nos habla precisamente de esto, de este pueblo que desobediente, que rechaza al Mesías, donde dice, ellos son un pueblo rebelde y contradictor, que todo el día, aquí está hablando del siglo, ha extendido sus manos a un pueblo rebelde. El Señor es paciente, muy paciente. Amén. Mis amados hermanos, de verdad que no nos suceda a nosotros esto. Pongámonos en sus preciosas manos de una vez y para siempre. No le sigamos rechazando. Reciba usted, así como este varón del cual les está hablando mi hermana, que hoy, antes de venir a este programa, Dios le dio la oportunidad de hablar. Así también, si usted no se siente capaz o no se siente preparado, es suficiente con que ponga su mano en el hombro o tome su mano y le diga, Dios existe y Dios te ama. Amén. Todo va a estar bien si tú crees que Dios puede solucionar cualquier cosa que tú tengas de dificultad. Solamente cree. Sí, una Con palabra de eso aliento. es suficiente. Y si usted cree que no va a llegar o que al corazón de esta persona, créame, el Señor le va a poner las palabras que esta otra persona necesita escuchar, porque no somos nosotros quienes hablamos de nuestra propia voz. Amén. Él lo dijo bien claramente, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a todos aquellos que como nosotros mismos decimos, no Señor, yo no, es que yo no sé hablar, mira que yo soy tartamudo, mira que yo no he estudiado, miles de pretextos. Y Él nos dice claramente, hey, no has de hablar tú, sino yo a través de ti. Amén. Bendito Dios. Como el Bendito Señor sea el obra. Señor. La obra del Señor se hará a través de Amén. esa palabra que vamos a Ujú. compartir. Solamente el Señor quiere corazones dispuestos a servirle. Amén. Eso es Así todo es. lo que busca el Señor, un corazón dispuesto a servirle. Y el Señor hará obra a través de Y nosotros. créanme, en esas mis hermanos, personas. hay más de 5,500 promesas que el Señor tiene a tu disposición si tú Bendito tan Dios. solo cumples los mandatos de Él. El gran mandato que nos dejó está en Mateos 28, 27, 28, donde nos dice claramente, ir por todo el mundo Amén. a predicar el Evangelio. El mundo no significa que usted se tenga que ir hasta la Conchinchilla. Es suficiente con que el que esté parado en la esquina y usted sienta, su corazón se lo va a decir, el Espíritu Santo se lo va a redarguir, le va a decir, dile que yo le amo. Amén. Dile. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza.